Ok, vamos a pasar a un tema bien importante, que es el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es un tema preguntado en los exámenes, pero sobre todo desde el punto de vista clínico es muy común encontrarse con esos problemas y además es una de las cosas que los nefrólogos nos gusta preguntar más a los residentes o a los médicos en formación. Entonces, acuérdense que para hablar de equilibrio ácido-base hay que hablar del concepto de balance, ¿no? Especialmente cuando se trata de ácidos, el riñón es el rey, ¿no? El riñón, digamos, establece el balance cero de los ácidos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, pero en cuestión de ácidos, el balance tiene que ser estrictamente cero. Los ingresos tienen que ser igual que los egresos, y de eso se encarga el riñón. ¿Por qué es tan importante? Esa es una diapositiva que me gusta compartir bastante con los alumnos. ¿Por qué es tan importante el pH para las funciones metabólicas en general, ¿no? Básicamente, todas las funciones enzimáticas proteicas dependen del pH. ¿Ok? Aquí estamos tomando una que es arquetípica, que es paradigmática, que es el porcentaje de actividad de la fosforilación oxidativa. Si se acuerdan ustedes, la fosforilación oxidativa es el nombre técnico que le damos a la respiración celular. Entonces, si ven ustedes, cuando el pH baja de 7.2, la fosforilación oxidativa comienza a caer estrepitosamente, ¿no? Y cuando llega uno a 6.8, el porcentaje de respiración celular o de fosforilación oxidativa es básicamente cero. Esa es la razón por la cual, si uno tiene una acidemia muy marcada, pH de 6.7 o 6.6, ¿no? 6.7. Por más que ese paciente esté en ventilador mecánico, esté con inotrópicos, esté con vasopresores, esté con hemodiálisis, el daño celular es tan intenso que básicamente ese es un punto de no retorno, ¿no? Digamos, el daño celular es a un punto de la acidemia, es irreversible y ese paciente, digamos, aunque esté con soporte, es un muerto en vida, ¿no? Es muy difícil salir cuando uno tiene una acidemia muy severa. ¿Por qué el hidrogenión es tan importante? El hidrogenión básicamente es un protón, ¿verdad? ¿Y por qué si es tan a la vez pequeño y a la vez poco concentrado? Vamos a ver cuál es la concentración. ¿Por qué es tan importante? Es porque es altamente reactivo, atraviesa membranas biológicas y tiene muy altísima reactividad química porque necesita un electrón. Ustedes saben que digamos, a medida que el átomo requiere electrones en la órbita, se vuelve más reactivo. Este es algo, digamos, un hidrogenión al cual le falta un electrón, es un elemento súper reactivo y reacciona prácticamente con cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el equilibrio ácido-base? Recuerden ustedes que nosotros tenemos una cantidad de ácidos fijos que básicamente dependen de la dieta. ¿Ok? La cantidad de ácido que uno genera básicamente viene del metabolismo de las proteínas, ¿verdad? Una parte de esos ácidos se volatiliza y se pierde por los pulmones, pero hay una parte de los ácidos que no se puede volatilizar. A eso llamamos ácidos no volátiles o ácidos fijos. Y esos 100% de ellos tienen que ser manejados por el riñón. Entonces, acá tenemos la generación del ácido volátil, que es bastante, 15-20 mil milimoles por día, es un montón, pero esto es eliminado obviamente a través del sistema respiratorio, ¿verdad? En la forma de CO2 y es eliminado por el sistema respiratorio. Pero hay unos ácidos que no pueden ser eliminados por el pulmón y tienen que necesariamente ser eliminados por el riñón. ¿Cuáles son estos? Son los ácidos fijos o no volátiles, que son los exógenos, que vienen de la dieta, básicamente son el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, y los endógenos, que básicamente vienen de lo que llamamos ácidos orgánicos, que son el ácido láctico y los cetoácidos. Esos ácidos, saben ustedes que normalmente no deberían tener una concentración muy alta en el cuerpo, ¿no? Los dos, de hecho, cuando están elevados, digamos, suponen situaciones patológicas, ¿no? La acidosis láctica
y la cetoacidosis, ¿cierto? Normalmente la glucosa debería ir al ciclo de Krebs, ¿verdad? Al ciclo del ácido tricarboxílico y producir 36 ATPs, bueno, por cada molécula oxidada. Pero en situaciones, sepsis, por ejemplo, o situaciones de hipoperfusión, puede ir al lactato, o en situaciones, digamos, una diabetes descompensada, puede ir a la descomposición o oxidación de los ácidos grasos de cadena media, ¿no? Lo que se llama la ketogénesis o cetogénesis. Muy bien, ¿cuál es la producción neta de ácido? Nosotros tenemos una cantidad de ácido que producimos al día, que viene de las proteínas, viene de los carbohidratos y viene de las grasas, que es más o menos 200 a 220 milimoles al día. Y tenemos una producción de álcali, que más o menos son 150 milimoles al día, ¿ok? La resultante de esto es que nosotros tenemos más o menos 60, que equivale a 60 milimoles al día, y esto equivale más o menos a 1 milimol kilo día. ¿Okay? Esa es más o menos la producción neta de ácido que tiene una persona. Entonces, estos ácidos fijos o ácidos no volátiles, decíamos, tienen que ser necesariamente eliminados por el riñón. Ok, ¿cuánto es digamos, respecto de la cantidad de hidrogeniones que uno tiene al día en el cuerpo, cuánto es cuánta masa es ese ácido que uno produce? Es bastante. Vamos a ver. La concentración normal de los hidrogeniones en el cuerpo está en el orden de nanomoles por litro. Si ustedes hacen la comparación con el sodio, por ejemplo, o el potasio, que uno lo expresa en milimoles o mil equivalentes por litro, pues una mil quiere decir 10 a la menos 6, ¿verdad? Milimoles es 10 a la menos 3, ¿no? Y nanomoles es 10 a la menos 9. Entonces, la concentración de protones es infinitamente menor que la concentración de otros electrolitos como el sodio o el potasio. Entonces, si nosotros estamos produciendo 60 milimoles al día, la carga que uno le da de ácido al día es muchísimo mayor que la que el cuerpo podría manejar. ¿Okay? Entonces, si ven, la producción de ácido al día es muchísimo mayor que digamos, la carga de ácido total que tiene el cuerpo. ¿Okay? Entonces, y esto tiene que ser necesariamente manejado por el riñón, como decimos. Entonces, para digamos, expresar numéricamente esas concentraciones tan pequeñas de protones que hay en el cuerpo, es que se creó la escala de pH. La escala de pH no es más que una forma matemática de expresar más convenientemente la cantidad de moléculas de protones que uno tiene. Y recuerden ustedes que equivale al logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿verdad? El logaritmo negativo. Entonces, normalmente la concentración normal de protones que tenemos nosotros, que son 40 nanomoles por litro, equivale al pH normal que todos conocemos, que es 7.4. Y se mueve en estos rangos, ¿no? Se mueve en el rango de 7.35, ¿no? Y 7.45, que equivale a 40 nanomoles por litro más menos 5, ¿no? Nanomoles por litro. Entonces, como verán, el pH se maneja en unos márgenes bien estrechos, y la concentración también de protones equivalentes se maneja en unos rangos bien estrechos. Entonces decíamos, si es que el riñón no se encargara de eliminar la cantidad de protones que uno produce al día, realmente sería incompatible con la vida, ¿no? Porque decíamos, la cantidad de moles que uno produce son milimoles al día, y los protones se cuentan en razón de nanoequivalentes al día o nanomoles al día. Entonces, si nosotros extrapolamos 60 milimoles al día que producimos de ácido y lo pasamos a
a nanomoles, tenemos 60 millones de nanomoles al día. Y si nosotros esas las distribuimos en nuestros 30 litros de agua corporal total, tenemos que, si el riñón no manejara el ácido, estas nanomoles tendrían un incremento esperado de 40 más 2 millones. O sea, pasaríamos de 40 a 2 millones 40, ¿no? Eso obviamente sería completamente incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces, el riñón tiene que excretar esos ácidos, pero el problema es que el riñón excreta esos ácidos de una manera lenta, ¿no? La excreción de ácido por el riñón normalmente toma 48 a 72 horas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para manejar este ácido mientras el riñón se encarga de excretarlo? Lo que utilizamos son los llamados buffers, los llamados sistemas de amortiguación, ¿no? ¿Qué es un buffer? Un buffer básicamente es un ácido débil que puede aceptar un protón y por lo tanto puede aceptar el protón, que es muy reactivo, sin cambiar el pH de la solución en la que está embebido. ¿Cuáles son estos buffers? ¿No? Tenemos tamponamiento extracelular, del cual el más importante es el bicarbonato. ¿Okay? Extracelular igual bicarbonato. El intracelular, que básicamente son proteínas intracelulares, de las cuales la más importante es la hemoglobina. Y luego tenemos la compensación respiratoria, que ya conocen ustedes. En acidosis hay una compensación respiratoria. Y tenemos la excreción final renal de la carga neta de ácido, que depende del riñón. Entonces, cuando hablamos de compensación, a mí siempre me gusta mostrar este gráfico. Es un gráfico del Rose, en el cual nos muestran cuál es la pendiente, cuál es la función del volumen respiratorio minuto respecto del pH, ¿no? Lógicamente, mientras más acidótico una persona se pone, más hiperventilación hay, ¿no? Más hiperventilación hay. Entonces, lo interesante de este cuadro es que esta hiperventilación tiene unos límites, ¿no? Entre 7.4 y a medida que el pH va bajando hasta 6, hasta 7 o un poquito más, la ventilación por minuto aumenta, pero llega un punto en que esta compensación cae. Y de hecho, la ventilación minuto no solamente que ya no aumenta, sino que comienza a caer. ¿Esto por qué es? Porque el paciente obviamente está muy acidótico, ya no puede ni siquiera, probablemente ni siquiera esté consciente y ya no puede ventilar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber que las compensaciones del cuerpo tienen unos límites. Nosotros vamos a ver después muchas fórmulas que tratan de, digamos, predecir la compensación del cuerpo o delimitar los rangos en los cuales estas compensaciones son normales. Pero como vamos a ver, esos rangos tienen sus límites, ¿no? Tienen sus límites. Como decíamos, la compensación más rápida es la extracelular, que está dada por el bicarbonato. Luego tenemos una compensación que se da en cuestión de horas, intracelular, que es la hemoglobina. Luego tenemos la compensación pulmonar, ¿no? Digamos, la hiperventilación, básicamente, que puede tomar unas horas. Y luego tenemos la compensación renal, que tiene esta forma que toma de 2 a 3 días, ¿no? Entonces, el tiempo para alcanzar el 100% de respuesta, ¿verdad? En el caso renal son 48 horas. Entonces, ¿en qué consiste el tamponamiento extracelular? Consiste en que yo tengo unas moléculas de ácido que se conjugan con unas moléculas de ese tampón, que en este caso es el bicarbonato, para formar otro compuesto que no me va a variar el pH de la solución, que es el ácido carbónico, ¿cierto? A través, obviamente, de la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Y luego este ácido carbónico se va a transformar en CO2 y agua y eso me va a permitir la eliminación del CO2, ¿verdad? Y el bicarbonato es regenerado por el riñón. Eso lo vamos a pasar. Ok, entonces tenemos que hay una de la ecuación de Henderson, que es la ley de acción de masas, que define que la concentración de protones es igual a
24 multiplicado por la concentración de PCO2 entre la concentración de bicarbonato. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación directa entre la concentración de protones, la concentración de PCO2 y la concentración de bicarbonato. ¿Verdad? Si nosotros sustituimos todo, nos va a dar que la concentración de protones a un PCO2 normal sobre un bicarbonato normal es 40 milimoles por litro. Nanomoles por litro. Y esa es otra, digamos, de las derivaciones de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la definición de pH, ¿no? pH es igual a un pK, que en el caso de el cuerpo humano es 6.1, más el logaritmo de bicarbonato entre 0.03 la concentración de PCO2 en milímetros de mercurio. Si nosotros sustituimos los valores, nos va a dar 6.1 más el logaritmo de 24 entre 1.2, y esto es igual a 7.4. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los tampones intracelulares? Aquí se ha pasado un poquito rápido, pero son la hemoglobina, los fosfatos y el carbonato de calcio. ¿Ok? De estos, como decíamos, el más inmediato, el más importante es la hemoglobina, pero el más potente a largo plazo es el carbonato de calcio. Nosotros decíamos que la cantidad de ácido que produce una persona es monstruosamente mayor a la cantidad de ácido que ya tiene en el cuerpo. Entonces, uno se pregunta, las personas con enfermedad renal crónica, digamos que tienen defectos en la acidificación de la orina y están constantemente, digamos, teniendo una carga positiva de ácido y no tiene que estar, digamos, en estadio 5, sino tiene que estar un RC 3 o 4, ya está acumulando ácido. Uno dice, ¿cómo esas cantidades monstruosas de ácido, dónde las tampona el cuerpo? Y la respuesta es en el hueso. El hueso es el tampón más potente, digamos, a largo plazo en el cuerpo. ¿Ok? Esa es la razón por la cual los pacientes con enfermedad renal crónica desarrollan lo que antiguamente se llamaba la osteodistrofia renal, que ahora, bueno, más correctamente se le llama la enfermedad mineral ósea, porque la cantidad de ácido, digamos, que están acumulando en el cuerpo durante años se tampona en el hueso. ¿Ok? Muy bien, y luego tenemos una compensación respiratoria, también, como ustedes saben. La acidemia es un potente estimulante de la hipercapnia en el centro respiratorio. Y como ustedes saben, el aumento, digamos, mientras más acidótico está uno, más hiperventilación tiene, ¿verdad? Ese es el cuadrito que vimos anteriormente. Y el paciente en un extremo puede llegar a lo que se llama la respiración de Kussmaul, ¿verdad? Paciente acidótico, normalmente, salvo que esté muy deprimido del sistema nervioso central, tiene una respiración acidótica que en el extremo puede llegar a una respiración de Kussmaul. Muy bien, entonces eso es lo que veíamos antes. Mientras más acidótico está, el volumen respiratorio minuto aumenta. ¿Cuál es la respuesta fisiológica compensatoria, digamos, aceptable? Esta es la famosa fórmula de Winters, que todos conocemos. Conforme va bajando el bicarbonato, uno tiene un PC2 esperado, que equivale a 1.5 veces el bicarbonato, más 8, más menos 2. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un bicarbonato de 10 y yo tengo un PC2 esperado de 1.5 por 10, 15, más 8, más menos 2, que eso es igual a 22 más menos 2, ¿no? Si yo tengo un bicarbonato de 10, debería tener un PC2 de 22. En cambio, en alcalosis metabólica, la compensación es distinta, ¿no? Se retiene 0.6 milímetros de mercurio, de PCO2 por cada milimol de bicarbonato acumulado primariamente. Correcto. Entonces, esa fórmula, que es la fórmula de Winters, que es esta de acá, la que acabamos de ver, la fórmula de Winters, me parece, sí, ha venido preguntada en un examen de NAM, me parece. Entonces, es la única fórmula que yo recomiendo que se aprendan. Es
De hecho, que la acidosis metabólica de los trastornos ácido-base es uno de los más comunes y es el más preguntado. Y ha venido en el examen, entonces hay que aprenderse esa fórmula. Lo importante que a mí me parece es recordarles de dónde viene esa fórmula, ¿no? Esa es la descripción original del Dr. Winters, que me parece que es de los años 50, en que se detalla esta fórmula, ¿no? Se produce esta fórmula. Y esa fórmula viene de un grupo de niños entre 0 años, o sea, 0 meses, recién nacidos, y 3 meses, con sepsis neonatal. Entonces, de este grupo bien particular, con esta enfermedad bien particular, se produce esta fórmula que se usa para todos los pacientes y para todos los casos de acidosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas fórmulas tienen sus límites y no, digamos, en el examen, claro, hay que llegar al número exacto, ¿no? Pero en el día a día no se puede ser tan draconiano, no tan dogmático, es decir, si ya llegó, está en 22, está normal, si está en 23, está en alcalosis. No se puede hacer eso. Muy bien, entonces, ¿cómo son las compensaciones? Acá, lo que hay que recordar como principio es que si falla, hay dos sistemas que están compensándose o descompensándose uno al otro, que son el sistema respiratorio y el renal, ¿verdad? Cuando uno falla, se supone que el otro tiene que compensar. Y recuerden que lo que mide la función renal es el bicarbonato y lo que mide la función respiratoria es el PCO2. Entonces, no, digamos, la forma usual de compensación es que cuando uno va hacia una dirección, el otro va en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acidosis metabólica y yo tengo mi disturbio primario, que estoy perdiendo bicarbonato, el PCO2 también va a bajar. Esa va a ser la compensación normal, ¿ok? Si yo por otro lado tengo alcalosis respiratoria y mi trastorno primario es que me ha bajado el CO2, la compensación es que me va a bajar el bicarbonato, ¿ok? Entonces, sepan ustedes, el PCO2 va en la dirección del bicarbonato y viceversa. Ok, eso es lo que vimos. ¿Cuál es la compensación respiratoria en acidosis metabólica? Nosotros tenemos un bicarbonato y mientras más baja el bicarbonato, más baja el PCO2, ¿verdad? Y yo debo estar en esos límites, que es el más menos 2, ¿cierto? Si yo me paso, digamos, si mi PCO2 está más bajo de lo que debería, estoy en alcalosis respiratoria. Y si está en esta zona más alto de lo que debería, estoy en acidosis respiratoria. ¿Ok? Funciona así. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos antes, si yo tengo 10 de bicarbonato y mi PC2 tiene que estar en 22, más menos 2, si yo estoy menos que eso, estoy en alcalosis respiratoria, y si estoy más que eso, estoy en acidosis respiratoria. ¿Ok? Así funcionan estos cuadritos. Entonces, estamos en una situación en la cual el estado ácido-base está siendo tirado por 4 caballos, ¿no? 2 alcalosis y 2 acidosis. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Primero, yo tengo que ver cuál es el pH. Si mi pH está menos de 7.35, estamos hablando de una acidemia, ¿ok? Cuando hablamos con el sufijo emia, estamos hablando de básicamente cuál es el pH, sin determinar la causa, si es metabólica o respiratoria. Y cuando tenemos un pH de más de 7.45, estamos hablando de alcalemia, ¿verdad? Independientemente de la causa. Entonces, cuando yo tengo acidemia, tengo que buscar si la causa de esa acidemia es una acidosis metabólica, o una acidosis respiratoria. ¿Ok? Cuando estamos hablando de una acidosis metabólica, básicamente estamos hablando de una pérdida de bicarbonato o acumulación de ácido, y de una acidosis respiratoria, una acumulación de CO2. Y luego, cuando tenemos una alcalemia, o sea, un pH de 7.45, hay que ver si la causa es metabólica, en cuyo caso estamos hablando de una alcalosis metabólica por acumulación de bicarbonato o pérdida de ácido, o una causa respiratoria, básicamente porque estoy eliminando más CO2. ¿Ok? Muy bien. Les voy a pedir hacer un pequeñito receso de 5 minutos, por favor, aquí, y retomamos exactamente en 5 minutos.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la compensación renal secundaria. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el problema primario que es acidosis respiratoria, o sea, cuando tenemos un problema primario respiratorio, la compensación siempre va a ser renal, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acidosis respiratoria, en la cual estoy reteniendo CO2, lo que voy a tener como compensación renal es un aumento del bicarbonato. Ahora, esto va a variar si la acidosis respiratoria es aguda o crónica. Si es aguda, el incremento solo va a ser 1 milimol por cada 10 de PCO2, y si es crónica va a ser mucho más intensa. Va a ser 3 o 4 milimoles de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2. ¿Ok? La compensación crónica es mucho más intensa cuando el problema es respiratorio. Y por el contrario, si hay alcalosis respiratoria, la caída también va a ser 2.5 por cada 10 de PCO2 si es aguda, o 5 milimoles de bicarbonato por cada 10 de PCO2 si es crónica. ¿Okay? Siempre la compensación crónica es más intensa. Ok, vamos a hablar un poco de la acidificación de la orina para poder hablar adecuadamente de estos temas de compensación renal. Entonces, recuerden ustedes que el riñón, para manejar el estado ácido-base, uno, tiene que reabsorber prácticamente la totalidad del bicarbonato, principalmente en el túbulo contorneado proximal. Y segundo, tiene que excretar los ácidos a nivel urinario. Eso principalmente es distal, ¿ok? Y en el túbulo colector cortical. Entonces, vamos a hablar de cómo es la reabsorción. Recuerden ustedes que en el túbulo contorneado proximal tenemos un antiporter de sodio protones, que es sensible a angiotensina 2. Y luego este protón, digamos que es secretado por este antiporter, se une al bicarbonato, forma ácido carbónico, luego a través de la anhidrasa carbónica es disociado en CO2 y agua. Esto se reabsorbe para formar de nuevo ácido carbónico y se vuelve a disociar para formar el protón, que va a dar vuelta al lumen urinario, y el bicarbonato, que finalmente se va a reabsorber, ¿ok? Con un antiporter de cloro. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se dice que el bicarbonato realmente no se reabsorbe, sino que se regenera en el túbulo contorneado proximal, ¿no? ¿Por qué se dice que se regenera? Porque este bicarbonato, ya entenderán ustedes que no es necesariamente este mismo bicarbonato que está dentro, ¿verdad? Sino que puede haber cambiado la molécula. Entonces se regenera. ¿Y cómo es que realizamos la acidificación urinaria distal? Es de la siguiente manera. Tenemos el protón, que es eliminado directamente a la luz, y este protón, o sea, el ácido que genera el cuerpo, que el riñón se encarga de secretar, no se excreta directamente o libremente en la orina, ¿no? Sino que se excreta o unido al fosfato, lo cual se llama acidez titulable, o unido al amoníaco, lo cual se llama acidez no titulable, ¿ok? Estos más o menos aportan 50-50 o 60-40 tal vez la acidificación urinaria, y permiten eliminar los 60 milimoles por día que uno tiene como ganancia neta de ácido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces decíamos, la acidez titulable es la que se llama la del fosfato. ¿Por qué se llama titulable? Es básicamente por la técnica de laboratorio por la cual se medía antiguamente, se quedó con ese nombre. Y la acidez no titulable, que es el amonio, que corresponde más o menos al 40%, y la acidez titulable al 60%. Luego tenemos una pequeñísima cantidad de hidrogeniones libres, que son menos de 0.1 milimol al día, que se pueden excretar, digamos, libremente en la orina. Por eso es que la orina tiene cierta acidez, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no eliminamos los hidrogeniones libres y ya? Básicamente por dos razones. Porque la orina sería demasiado ácida y sería demasiado doloroso orinar. Y la segunda razón es que se requeriría un volumen de orina demasiado grande, ¿no? 50 litros, 60 litros al día, para eliminar esta cantidad de hidrogeniones. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace la interpretación de los análisis de gases arteriales. Para la interpretación de análisis de gases arteriales, vale la pena recordar cuáles son
elementos o las categorías, las definiciones de la acidosis metabólica, que es, por antonomasia, el trastorno ácido-base más frecuentemente encontrado y preguntado. ¿Okay? Entonces recuerden ustedes que siempre que uno tiene un trastorno de acidosis metabólica, siempre tiene que darle el apellido, ¿no? Si es anion gap alto o anion gap normal o no elevado. ¿En qué se basa esta clasificación de la acidosis metabólica? Se basa en un principio físico-químico que en el cuerpo debe haber, digamos, el cuerpo siempre trata de compensar o de tener la misma cantidad de cationes que de aniones, ¿ok? Ese es el principio, ese es el principio. Ese es el principio físico-químico bajo el cual, esa es la premisa bajo la cual se establece esta clasificación. Entonces, como cationes, yo tengo el sodio, que 140, y como aniones tengo el cloro, 105, tengo el bicarbonato, 25, y luego tengo un conjunto de aniones que son diversos, difíciles de medir, que incluyen el lactato, la albúmina, bueno, diversos elementos, que en conjunto dan 10. A ese conjunto le llamamos anion gap. Entonces ya ven ustedes que la noción de anion gap es un modelo fisiológico matemático que no es necesariamente natural, ¿no? Yo podría haber definido anion gap de otra manera, pero se define así por razones diagnósticas principalmente, ya vamos a ver por qué. Entonces, estos diversos elementos principalmente están formados por sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos, incluyendo ácido láctico, y albúmina, principalmente albúmina. La albúmina constituye el 40% del anion gap, por eso es que el anion gap se mide así, el sodio menos la suma del bicarbonato más el cloro, no, el sodio, menos la suma de esto, ¿verdad? Entonces me queda esto de acá, ¿cierto? Debe corregirse para albúmina. Entonces, el anion gap normal, esperable, el anion gap esperable es igual a 2.5 veces la albúmina. Como la albúmina normalmente es 4, el anion gap esperable normalmente es 10 más menos 2. ¿Ok? Entonces, esa es la distribución normal de los iones de una persona que no está enferma, ¿verdad? Eso es a lo que llamamos normalidad. Entonces, ¿qué va a pasar en la acidosis metabólica? Eso es lo normal, ¿ok? Y ese es el valor del anion gap normal, ¿ok? En la acidosis metabólica vamos a tener un primer tipo en el cual lo que tenemos es que el cloro está normal y lo que tenemos es una intromisión de un ácido que puede ser endógeno o exógeno, en este caso es el lactato, como ven ahí, de 20, que se come el bicarbonato. Cualquier ácido, la acidosis tanto anion gap como no anion gap tienen el bicarbonato disminuido. ¿Okay? Eso nos sirve para diferenciar una de la otra. Entonces el ácido se va a consumir el bicarbonato y luego tenemos el anion gap normal que va a continuar en 10. Pero ¿qué pasa cuando yo reste esto de esto? La sustracción, el anion gap, me va a salir anormalmente alto, ¿verdad? Ahí la división, la resta, me va a salir 30, ¿verdad? Me va a salir 30. Entonces, a esto yo le llamo acidosis metabólica anion gap elevado, porque está encima de 10, ¿cierto? Lo más importante es no solamente cómo calcularlo, ni cómo llamarlo, sino qué quiere decir. ¿Qué quiere decir tener una acidosis metabólica anion gap elevado? Quiere decir que yo tengo la intromisión de un ácido que puede ser endógeno, acidosis láctica, falla renal, cetoacidosis, o exógeno, una intoxicación, que puede ser los salicilatos, metanol, etilenglicol. ¿Ok? Entonces, de nuevo, acidosis metabólica anion gap elevado igual a ácido que está ingresando a mi cuerpo. ¿Cuál es la diferencia con la acidosis metabólica anion gap normal? Que lo que yo tengo, ahí tengo el sodio, es que de saque estoy perdiendo bicarbonato por alguna parte del cuerpo. Y mi anion gap está normal, pero mi cuerpo, justamente para mantener este equilibrio entre cationes y aniones, lo que va a hacer el riñón es comenzar a reabsorber más cloro, y esto le llamamos, y si nosotros hacemos la sustracción, digamos, del sodio menos el cloro más el bicarbonato, me va a dar lo mismo, me va a dar 10. Porque el bicarbonato se ha consumido, pero el cloro ha compensado. Entonces, a eso llamamos acidosis metabólica anion gap normal o hiperclorémica. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay que buscar cuáles son las causas de perder bicarbonato.
Son básicamente dos. Si yo pierdo bicarbonato por la vía gastrointestinal, a eso le llamo diarrea. Y si yo pierdo bicarbonato por el riñón, a eso le llamo acidosis tubular renal. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Acidosis metabólica anion gap elevado, se me está metiendo un ácido. Acidosis metabólica anion gap normal, estoy perdiendo bicarbonato. Eso es importante. Entonces, ¿para qué sirve la clasificación de la acidosis metabólica anion gap normal o elevado? Primero para diagnóstico y luego para tratamiento. ¿Por qué? Porque las que se tratan normalmente con bicarbonato son estas. Son en las cuales yo pierdo, estoy teniendo una pérdida real del bicarbonato del cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la interpretación del AGA? Primero, hay que ver la concentración de protones a través del pH. Si el pH está fuera de rango, tengo una emia, o una acidemia, o una alcalemia, ¿verdad? Luego tengo que ver cuál es el trastorno primario que existe, que explica el cambio en el pH. Tengo que ver el bicarbonato y el PCO2. Si el trastorno primario es el bicarbonato, hablo de una alcalosis o una acidosis metabólica. Y si es el CO2, hablo de una osis respiratoria. Y tercero, lo que hay que ver es cómo está la compensación secundaria. O sea, si es que hay una osis adicional. ¿Verdad? Entonces, decimos pH normal, 735, 745, menos que eso, acidemia, más que eso, alcalemia. Entonces, luego vemos cuál es el trastorno primario. Si el bicarbonato, cuyo valor está normalmente entre 20 y 28, está menos que eso, hay una acidosis metabólica. Y si el bicarbonato está encima de eso, más que 28, hablamos de una alcalosis metabólica. Si el PCO2, que normalmente está entre 40 más menos 5, digamos, está menos que eso, hay una alcalosis respiratoria. Y si está más que eso, hay una acidosis respiratoria. Ejemplo 1. Dice acá, tenemos un AGA con un pH de 7.32 y un PCO2 de 30, un bicarbonato de 15. Entonces, si vemos el pH, ese paciente tiene un pH menos de 7.35, está en una acidemia, ¿verdad? Y si buscamos cuál de esos está explicando la acidemia, obviamente es el bicarbonato, que está a menos de 20. Entonces, el paciente tiene una acidosis metabólica. Luego vamos a ver la compensación y para eso utilizamos la fórmula de Winters, que es el PCO2 esperado, es igual a 1.5 por el bicarbonato, por 8, perdón, más 8. Esto da igual, 15 por 1.5, 22 más 8, 30, más menos 2, ¿verdad? Entonces, ese paciente está perfectamente compensado, ¿no? Compensación respiratoria adecuada, o sea, no tiene un trastorno, no tiene una osis adicional. No, si vemos acá, ese paciente está acá en 15 de bicarbonato y exactamente donde debería estar el PCO2, ¿no? Está perfectamente compensado, no está ni muy abajo ni muy arriba. Ejemplo 2. Tenemos un paciente con una crisis de ansiedad que tiene un pH de 7.5, está en una alcalosis, obviamente, PCO2 en 30 y un bicarbonato en 22, ¿no? Entonces, este paciente tiene una alcalemia por una alcalosis respiratoria. Y si vemos la alcalosis respiratoria, si es aguda, debe haber una caída de 2.5 milimoles de bicarbonato por cada 10 milímetros de caída de PCO2, ¿no? Si nosotros ubicamos a este paciente, está exactamente donde debería estar, ¿no? El PCO2 está en 30 y el bicarbonato está exactamente donde debería estar. Entonces, si es aguda, ese paciente está adecuadamente compensado, pero si fuera crónica, está un poquito lejos de lo que debería estar la compensación renal, ¿no? Entonces tenemos, la pH es alcalemia, el trastorno primario alcalosis respiratoria, y la compensación respiratoria es adecuada, si es aguda, pero si fuera, que es una crisis de ansiedad, entonces es adecuada. Y si fuera una alcalosis respiratoria crónica, está inadecuadamente compensada. Entonces, dense cuenta ustedes que la adecuación, es decir, si la compensación es adecuada o no,
no depende del pH, ¿no? A veces uno piensa que si el pH, como el pH no está normal, no está compensada. No. La compensación depende de que el PCO2 o el bicarbonato esperado esté dentro justamente de lo que se espera para ese nivel. Ejemplo 3. Tenemos un AGA con un pH de 7.39, un PCO2 de 24 y un bicarbonato de 14. Ese ejemplo es difícil y de hecho sin contexto clínico es imposible responderlo, ¿no? Pero uno puede tratar de hacer la de detective, ¿no? Esa es una herramienta pedagógica que a veces uno le da a los alumnos, ¿no? Dime qué paciente te imaginas con este pH, con estos valores de laboratorio. Pero realmente acá tenemos un pH normal, entonces no sabemos qué trastorno primario tiene ese paciente, y un PCO2 que está tirando hacia abajo y un bicarbonato que está tirando hacia abajo. O sea, los dos están causando, uno está causando alcalemia y el otro acidemia, y el pH está compensado, o sea, está, digamos, normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pH normal. Eso, como digo, sin contexto es difícil, pero uno puede tratar de dilucidarlo viendo cuál es el que se ha movido más de su media, más desviaciones estándar, digamos, de su media, y puede pensar que el trastorno primario es una acidosis metabólica, ¿no? Si nosotros asumimos la fórmula de Winters, diríamos que la compensación es inadecuada. Para un bicarbonato de 14, un PCO2 de 22. Para un bicarbonato de 14, le debería corresponder un PCO2 más o menos de 30, pero este paciente está en 22. Entonces tiene, además de la acidosis metabólica, tiene alcalosis respiratoria, ¿no? El PCO2 está por debajo de lo que debería. Entonces, para definir, la acidosis metabólica es un trastorno de ácido básico primario que tiende a producir acidemia y se acompaña de disminución del bicarbonato plasmático, sea anion gap o no anion gap. La fisiopatología ya la hemos visto, puede ser por acumulación anormal de ácidos, ¿verdad? Exógenos o endógenos, o por pérdida de bicarbonato gastrointestinal, diarrea, fístulas enterocutáneas, lo que sea, pérdida gastrointestinal, o renal, acidosis tubular renal o acetazolamida. Ustedes van a ver que en los diagnósticos diferenciales de acidosis metabólica anion gap normal, hay muchas variables, pero todas son o diarrea, por ejemplo, una fístula enterocutánea, o acidosis tubular renal. La acetazolamida lo que ocasiona finalmente es una acidosis tubular renal proximal tipo 2, ¿verdad? O hiperaldosteronismo, que finalmente es una acidosis tubular renal. Ok, vamos a hablar del anion gap. Ya hemos hablado de esto, así que lo vamos a pasar. La brecha aniónica se da de la sustracción del sodio menos el bicarbonato más el cloro. Y la anion gap elevado se da por la adición de un ácido, que como hemos dicho puede ser endógeno o exógeno. ¿Ok? Ácidos fijos endógenos, acidosis láctica, puede ser por hipoxia, insuficiencia hepática, cetoacidosis, diabética, alcohólica, por inanición. Esos son los tres tipos de cetoacidosis que hay, ¿no? Diabética, alcohólica y por inanición. O por acumulación de ácidos fijos exógenos. Básicamente estamos hablando de intoxicaciones. Metanol, que produce el ácido fórmico, salicilatos, o el etilenglicol, que produce el ácido oxálico, ¿verdad? Y luego tenemos disminución de la excreción renal, que básicamente es acumular un ácido endógeno, ¿cierto? O el hipoaldosteronismo. Muy bien, la brecha aniónica o el anion gap en acidosis metabólicas por pérdida de bicarbonato, como hemos dicho, básicamente puede ser gastrointestinal o renal. Y pueden ser diarreas, fístulas, que básicamente es una diarrea, o pérdidas renales, acidosis tubular renal, o acetazolamida, que es una ATR tipo 2, ¿no? Porque es una pérdida de bicarbonato a nivel del túbulo proximal. Muy bien, este es un cuadrito resumen. Tenemos el AGA con un pH menos 7.35, a eso llamamos una acidosis metabólica, que si el anion gap está elevado, decimos que es una acidosis metabólica anion gap elevado, por ácidos endógenos, láctico o cetoácidos, ácidos exógenos o falla renal. Y luego, que la falla renal básicamente, como decíamos, es una acumulación de ácidos endógenos, ¿cierto? Y luego, la anion gap normal, que es por pérdida gastrointestinal, básicamente diarreas, o pérdida renal, ¿no? Acidosis tubular renal. Muy bien.
Eso es importante porque, caso típico, bastante común, paciente, creo que tenemos un casito por ahí, pero digamos un paciente diabético con una creatinina no muy alta, de 2, que viene con acidosis e hipercalemia. Entonces, muchas veces a mí, eso me pasa por lo menos cada 15 días en el hospital, me llaman y algunas veces ponen paciente diabético posibilidad de diálisis, ¿no? Porque está con acidosis e hipercalemia. Pero uno va a examinar al paciente y yo aprovecho para, digamos, ayudarle un poco a los residentes. Le digo, puedes calcular el anion gap de ese paciente y sale normal, ¿no? Y, digamos, ese paciente que tiene acidosis metabólica con anion gap normal, ¿cuál debe ser la causa? ¿Será por falla renal? Definitivamente no, ¿no? No es por falla renal que tiene ese paciente la acidosis metabólica. Entonces, lo que necesita no es diálisis. Lo que tiene ese paciente diabético es una acidosis tubular renal tipo 4, que es muy común en diabéticos. Y lo que necesita es bicarbonato y tal vez un poquito de furosemida, ¿no? Entonces, con bicarbonato, esos pacientes corrigen completamente la acidosis y la hipercalemia, ¿no? Pero, justamente, ese es un ejemplo que muestra bien para qué sirve esa clasificación, ¿no? ¿Para qué sirve? Este diabético, en particular, tiene falla renal, tiene acidosis por falla renal o por ATR. Yo le calculo el anion gap y me sale que es un ATR y necesita bicarbonato y no necesita hemodiálisis. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si es por pérdida de bicarbonato, hay que darle bicarbonato. Y si es por acumulación de ácido, o sea, acidosis metabólica anion gap elevado, hay que corregir el trastorno de fondo. La acidosis láctica, la cetoacidosis, la sepsis, o si la acidosis es muy severa, es decir, acá hay un primer principio de tratamiento con bicarbonato, que es la causa. Si la causa es una acidosis metabólica anion gap normal, o sea, por pérdida de bicarbonato, yo al paciente le doy bicarbonato. Por el contrario, si es una acidosis metabólica anion gap elevado, es decir, que yo tengo una enfermedad subyacente que me está consumiendo el bicarbonato, yo tengo que tratarla, ¿no? Si es una acidosis, hay que darle volumen. Si es sepsis, hay que darle antibióticos inotrópicos. Si es cetoacidosis, volumen, insulina, ¿no? Pero la pregunta es, ¿habrá un nivel de acidosis en el cual yo tengo que dar bicarbonato sí o sí, porque el paciente está muy acidótico? La respuesta es sí. Y es precisamente lo que conversamos. Cuando el pH baja de 7.2, algunas referencias dicen 7.15, pero 7.2 es lo más aceptable. El paciente tiene que recibir bicarbonato. Normalmente esto se correlaciona con un bicarbonato más o menos de 10 a 12, ¿ok? Y en ese caso el paciente tiene que recibir bicarbonato, sea la causa que sea. Excepción a la regla es una cetoacidosis diabética, en la cual el paciente recibe bicarbonato solo cuando el pH está menos de 6.9. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis diabética, con un riñón funcionante, esa acidosis responde muy bien a insulina y hidratación, ¿ok? Muy bien, hay que saber que la terapia con bicarbonato de sodio tiene sus riesgos: expansión de volumen, hipocalemia, tetania, ¿no? Por alcalosis, por disminución del calcio iónico, o excesiva producción de CO2, o sea, acidosis respiratoria hipercapnia. Eso es importante cuando uno va a administrar bicarbonato o va a dar bicarbonato a través de la diálisis, por ejemplo, ¿no? Si un paciente está con trastorno de conciencia y tiene hipercapnia, esa es una contraindicación para administrar bicarbonato. ¿Por qué? Porque mucho de ese bicarbonato, por la anhidrasa carbónica, que yo le estoy dando al paciente, se va a convertir en PCO2. Ese paciente tiene que estar despierto para poder ventilar. De hecho, ustedes vean cuando se dializa un paciente por primera vez, sobre todo, el paciente comienza a hiperventilar, porque uno le pasa tanto bicarbonato que mucho de eso se transforma en CO2 y el paciente tiene que ventilarlo. Entonces, si el paciente tiene acidosis respiratoria y yo le paso más bicarbonato, le voy a empeorar la acidosis respiratoria y el paciente va a hacer paro respiratorio. Entonces, esa es una contraindicación. Luego, el bicarbonato también produce acidosis intracelular. Y uno dice, pero doctor, ¿cómo es eso? Si le estoy dando bicarbonato, ¿por qué me va a producir acidosis? Justamente por esto. Aumenta el PC2, aumenta el CO2, y el CO2 difunde no solamente al intracelular, sino al líquido cefalorraquídeo mucho más rápido que el bicarbonato y va a producir acidosis. Okay, si yo le doy bicarbonato a una persona, le voy a producir acidosis intracelular y le voy a producir, más importante, acidosis intracraneal. Eso es importante en los neurocríticos, por ejemplo.
Y lo que decíamos, va a producir acidosis cerebral paradojal también. Entonces, ¿cómo se repone bicarbonato? Esta que está acá es la fórmula típica que se usa para reposición de cualquier, la que hemos usado para el sodio, por ejemplo, ¿no? Que es esta de acá, que el cálculo del déficit es igual a valor objetivo menos valor actual por el volumen de distribución. Y ese es el ejemplo que tienen acá. Pero este ejemplo realmente no es tan correcto para el bicarbonato. ¿Por qué? Por la tablita que ven acá. El problema es que esto de acá, el volumen de distribución del bicarbonato, a diferencia del sodio, por ejemplo, es variable. O sea, el sodio, así yo tenga 110 de sodio, 120, 130, 150, 180 de sodio, el volumen de distribución de ese sodio siempre va a ser el agua corporal total. No pasa esto con el bicarbonato. ¿Qué es lo que pasa con el bicarbonato? Que cuando yo tengo, acá tengo una relación entre el volumen de distribución del bicarbonato en porcentaje del peso corporal respecto de la concentración de bicarbonato. Entonces, cuando yo tengo un bicarbonato normal de 25, el volumen de distribución del bicarbonato va a ser normalito, ¿no? 50, 55% el peso corporal total. Pero cuando yo tengo una acidosis muy severa, por ejemplo de 5, el volumen de distribución del bicarbonato va a ser prácticamente el 100%, casi el 100% del peso corporal total. Quiere decir que el bicarbonato se va a distribuir donde hay agua y donde no la hay, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una persona de 60 kilos y tengo un bicarbonato de 25, su volumen de distribución va a ser 50% de su peso, o sea, 30 litros. Pero si yo tengo un bicarbonato de 5, su volumen de distribución va a ser 100% de su peso, o sea, 60 litros. ¿Ven? Entonces, el volumen de distribución varía bastante según qué tan acidótico está el paciente. Ese es el problema con el bicarbonato. Entonces, digamos, sí es cierto que la fórmula es válida. El déficit es igual al valor objetivo menos el actual por el volumen de distribución. Pero el problema es que el volumen de distribución es variable. ¿Cómo se calcula el volumen de distribución en el bicarbonato? Con esta fórmula. Es igual a 0.4 más 2.6 entre el bicarbonato por el peso del paciente. ¿Okay? Si ustedes, digamos, llevan estos valores para acá, se van a dar cuenta que da más o menos lo mismo, ¿no? Aquí va a ser 50% del peso y aquí va a ser más o menos 90-100% del peso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, para poner un ejemplito, ¿no? Vamos a poner un ejemplito. Vamos a borrar esto. Vamos a usar como ejemplo el ejemplo que está en la sección anterior, en la diapositiva anterior, donde se usa la fórmula tradicional sin corregir el volumen de distribución. Entonces, aquí dice, ¿no? Tenemos un paciente, a ver, dice que tiene el bicarbonato en 6, y pesa 60 kilos. ¿Okay? Entonces yo quiero llevarlo, el bicarbonato, hasta 12 con la fórmula usual, ¿no? Entonces utilizo la fórmula del déficit total. Es el bicarbonato objetivo, 12, menos el bicarbonato del paciente, 6, ¿verdad? Por el agua corporal total, que me sale 30 litros, ¿no? 30 litros. Muy bien. Entonces aquí me sale que el paciente tiene déficit 180 milimoles por litro. Acuérdense que la ampolla trae 20 milimoles o mil equivalentes, entonces necesito 9 ampollas, ¿ok? Me sale 180 con la fórmula tradicional sin corregir el volumen de distribución. Si yo corrigiera el volumen de distribución de ese paciente, el volumen de distribución es igual a 0.4 más 2.6 entre 6 por el peso. ¿No? 2.6 entre 6 es más o menos 40%, ¿no? Digamos 45%. 45%, entonces eso me va a salir 0.85 veces el peso, ¿verdad? Si el peso era 60, eso me va a salir a 51 litros.
51 litros, ¿no? Entonces, si regreso acá, el volumen de distribución ya no me sale 30, sino me sale 51, ¿verdad? Y si lo multiplico por el delta, que es 6, me va a salir 306 milimoles o mil equivalentes, ¿verdad? Es una gran diferencia, de 180 a 306. No son 9 ampollas, sino son 15 ampollas. Entonces, cuando uno corrige para el volumen de distribución, realmente las cantidades de bicarbonato que necesita la persona son bastante elevadas. ¿Okay? Por eso es importante conocer esa fórmula. No sé si alguna vez venga en el examen, probablemente no, pero para el día a día realmente es bien importante. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la alcalosis metabólica? Es un trastorno ácido básico primario que tiende a producir alcalemia y acompaña de elevación del bicarbonato plasmático. ¿Cuáles son las causas? Las más comunes, o es por acumulación de álcali o por pérdida de protones. De estas, las más comunes realmente son los diuréticos. Ya hemos visto eso, ¿no? Los diuréticos producen la llamada alcalosis de contracción y los vómitos, ¿no? Esas son las pérdidas más comunes. Pero luego tenemos el hiperaldosteronismo, el citrato también produce alcalemia, el lactato, el carbonato y el bicarbonato. El lactato se metaboliza a bicarbonato en el organismo. Entonces, ¿cuál es la compensación renal en la alcalosis? Entonces, hay una cosa interesante. La alcalosis metabólica suele profundizarse y perpetuarse en el cuerpo a través de la reabsorción de cloro. ¿Okay? La reabsorción de cloro. Entonces, lo que finalmente ocasiona la alcalosis metabólica es que si se pasa la capacidad enzimática de la anhidrasa carbónica, es que va a producirse bicarbonaturia, ¿no? Bicarbonaturia. Entonces, hemos dicho hay algunos mecanismos de mantenimiento de la alcalosis metabólica. Esa es una cosa, hay algunos pacientes que están constantemente, presentan alcalosis metabólica y hay algunos mecanismos que la mantienen. De hecho, la alcalosis metabólica se sabe en los pacientes que usan diuréticos, por ejemplo, de forma crónica, que aumenta o puede aumentar o hacer progresar la enfermedad renal crónica, ¿no? Disminución de la tasa de filtración, que dificulta la filtración de bicarbonato, ¿no? Eso se llama la contracción del volumen circulante efectivo. O puede haber pérdida persistente de ácido por la orina. Puede haber hiperaldosteronismo primario o secundario e hipopotasemia, ¿no? Recuerden ustedes que la alcalosis metabólica tiene un círculo vicioso con la hipocalemia, ¿no? La alcalosis produce hipocalemia y la hipocalemia produce alcalosis. Entonces, para sintetizar, ¿cuáles son las causas más comunes de los trastornos ácido-bases en la acidosis y alcalosis metabólica? En la acidosis metabólica puede haber acumulación de un ácido, endógenos, exógenos, falla renal o hipoaldosteronismo. Y esas son obviamente las causas de anion gap elevado, ¿verdad? La acidosis metabólica anion gap. Y de la anion gap normal o no elevado, tenemos la pérdida de bicarbonato, que hemos dicho renal, ATR, acetazolamida, o extrarrenal, básicamente es gastrointestinal, diarrea, fístula, o algunas correcciones quirúrgicas anómalas. Luego, en alcalosis metabólica, tenemos acumulación de bicarbonato, antiácidos, soluciones parenterales alcalinizantes, anticoagulantes, decíamos el citrato, por ejemplo, ¿no? Es bastante alcalinizante, o los diuréticos. Los diuréticos probablemente sean la causa más común de alcalosis metabólica crónica. O la pérdida de ácido, hiperaldosteronismo o vómitos, que realmente es muy común. Y luego, algunos otros trastornos ácido-base respiratorios, específicamente tenemos la acidosis respiratoria, cualquier cosa que conlleve la hipoventilación causa acidosis respiratoria, obstrucción, asma, EPOC, enfermedades pulmonares restrictivas, EPIT, neumotórax, obesidad, depresión del centro respiratorio, ¿no? Pacientes intoxicados, enfermedades neuromusculares del tórax, y la alcalosis
básicamente es hiperventilación, ¿no? Crisis de ansiedad, hipoxemia, anemia severa, enfermedades del sistema nervioso central, fármacos y septicemia. Sepan ustedes que de los trastornos que hemos visto, la acidosis, tanto anion-gap, no anion-gap, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, prácticamente todos pues, pueden coexistir. O sea, es decir, hay un paciente que puede tener acidosis metabólica anion-gap, acidosis metabólica no anion-gap, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, ¿no? Los únicos dos que, por definición, no pueden coexistir en un solo paciente son estos dos, ¿no? Un paciente no puede tener, por definición, a la vez acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ¿no? Porque son excluyentes. Pero todos los demás trastornos pueden coexistir y, de hecho, hay fórmulas y metodologías para examinar, por ejemplo, el tercer trastorno, ¿no? Lo que se llama el delta del gap. Pero bueno, eso creo que está un poquito más allá del objetivo de la clase. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta final. Les dejo, como siempre, mi correo por si tienen alguna pregunta. Y me la puedan enviar por correo y si puedo las contesto. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.